Buenos días, alumnos. Este es el primer video taller que corresponde al primer módulo de lectura y escritura académica. En este espacio vamos a ir tratando ciertos temas que son importantes en lo que es todo el tema de la lectura y escritura académica que están desarrollados en el módulo 1. A su vez, además, van a tener unas actividades que realizar que posteriormente se la daremos. Estos temas que vamos a abordar en este espacio hacen a la comprensión de por qué es importante la lectura y la escritura académica o por qué es importante su estudio en el nivel superior. Así vamos a ver, por ejemplo, en este Prezi está organizado los temas que vamos a ir desarrollando en este encuentro. Primero, alfabetización académica. ¿Qué es la alfabetización académica? La UNESCO nos dice que es la capacidad de leer y escribir comprendiendo que posee una persona. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la alfabetización en el nivel académico va a tener como prioridad una comprensión, es decir, una lectura crítica sobre lo que estamos leyendo. En niveles inferiores de educación, por ejemplo, en el nivel secundario, se hace mucho hincapié en lo que es una lectura extractiva de información, es decir, por lo general se da un texto, se dan unas preguntas y la persona tiene que leer ese texto y sacar la información necesaria para responder a aquellas preguntas. En los niveles superiores de formación académica, lo que se busca es que la persona que lea tenga un sentido crítico sobre lo que está leyendo, es decir, que vaya comprendiendo, entendiendo y analizando qué está diciendo ese texto más allá de las palabras que están escritas en el papel o que tengamos en algún soporte digital. Esto es muy importante en relación a la alfabetización académica porque muchas veces se da que los temas que se tratan en el nivel superior están escritos por personas que utilizan un nivel de vocabulario bastante complejo, es decir, un vocabulario que está acorde al nivel de ese núcleo o de esa cultura lectora. Y muchas veces el único tema o el único escrito o el único libro o el único acercamiento hacia este tema son escritos superiores o son escritos de nivel superior. Entonces es importante desarrollar esta capacidad de comprender, de entender, de analizar más allá de lo que uno está leyendo. Pasamos a otro punto. ¿Cómo entendemos la alfabetización académica? ¿Por qué es importante enseñar en el nivel superior? ¿Cómo entendemos la alfabetización académica? Muchas veces una de las críticas o problemáticas que se van suscitando en el comienzo de una carrera es que los alumnos no entienden lo que leen, que no saben los temas. Obviamente eso va a pasar porque es un primer acercamiento hacia otras conceptualizaciones, otras aproximaciones al lenguaje, a temáticas, a campos de estudio. Entonces siempre va a haber ahí un desfasaje. Y es aquí donde la alfabetización académica o la lectura y la escritura académica van a actuar entre un puente entre la persona que se acerca por primera vez a estas nuevas conceptualizaciones, a estas nuevas ramificaciones de un tema y el texto que en una primera instancia aparece con un sentido de opacidad, es decir, textos que no se entienden, que pueden tener un doble discurso, textos que no se cierran estrictamente como eran los textos de nivel secundario, sino que dejan puertas abiertas para múltiples interpretaciones. Entonces, eso es importante
para ustedes alumnos que la institución enseñe la alfabetización académica. ¿Por qué es importante enseñarla en el nivel superior? Porque es el puente, es lo que hace que el alumno, que en una primera instancia choque con esta nueva cultura lectora, con esta nueva interpretación de las realidades, con estos nuevos temas, por ejemplo, en el ámbito de la geografía, cuál es la diferencia entre un meteoro, entre un meteoro, perdón, y un meteorito, cuál es la diferencia entre una migración y un éxodo en geografía, por ejemplo, en historia, por qué los periodos, cuáles son las características más importantes de los periodos históricos, por qué la década del 30 se llamó la década infame, qué quiere decir o cuáles son las características de la revolución libertadora o cuáles fueron las características más sobresalientes del gobierno en la década de los 90. Eh, todo esto es necesario para que el alumno comprenda, mejor dicho, todas estas cuestiones que se nos presentan con un velo, que se nos presenta como algo extraño que no podemos entender, es que es necesaria la alfabetización académica y enseñarla en el nivel superior. ¿Para qué? Para que estos conocimientos también se vayan profundizando y se vayan interiorizando en los alumnos. Entonces, por ejemplo, eh, en la materia de lengua, cuáles son las características del realismo mágico, cuáles son las características de lo que se llamó el boom literario, quiénes son sus máximos exponentes, cuáles son, por ejemplo, algo muy importante, si es el autor de un libro el que narra el libro o si hay una diferencia. ¿Qué pasa cuando un libro rompe de manera eh, eficaz el pacto ficcional? Todos estos elementos que a primera instancia se nos presentan como eh, lejanos y opacos, solamente van a poder ser dilucidados y echar luz por, las acciones de alfabetización académica para que ustedes como alumnos puedan ingresar a estas culturas lectoras. Es por eso que es importante enseñarla en este nivel superior. Pasamos a otro tema también importante, que son los procesos de alfabetización. Aquí cuando hablamos de proceso nos estamos refiriendo a pasos, es decir, que hay un mecanismo, podemos hablar de un mecanismo de alfabetización. Vamos a tener vamos a ver tres elementos en esta etapa: comprensión, interpretación y aplicación. La comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, no es solamente decodificar las palabras que están en el texto, sino que debemos comprender, es decir, que debemos ir más allá de lo que el texto dice. Tenemos que interpretarlo. Justamente es eso, es plantear qué es lo que el texto está diciendo, más allá de lo que explícitamente podemos entender. Y por último tenemos el espacio de la aplicación, es decir, cuando ya hemos logrado interpretar, es decir, cómo lo vamos a aplicar, es decir, cómo vamos a escribir un texto de nivel superior, una tesis, una tesina, es decir, que vamos a comenzar a aplicar aquello que interpretamos, es decir, que aquí es necesaria la comprensión lectora,
Y también es muy importante la relación de conceptos. Este es un punto fundamental en lo que es la interpretación de textos de nivel superior, que se puedan relacionar los conceptos. Es decir, yo aprendo un concepto y no queda vacío de contenido, no queda escrito, vamos a decirlo así, sin relacionarse con otros elementos, ya que la inteligencia es justamente la relación de conceptos. La relación de conceptos es lo que nos permite una rica interpretación de los textos, ya sean científicos o ya sean literarios. Seguimos. Vamos a ver que hay un análisis y evaluación de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en este proceso de formación que están iniciando ustedes, se van a evaluar esos resultados a través de los escritos, a través de los audios, es decir, cómo se van a ir, cómo ustedes fueron relacionando esos conceptos, cómo fueron entendiendo e interpretando los textos que se le dieron para la lectura y para el trabajo en los diferentes módulos que corresponden a este taller de lectura y escritura. Seguimos. Alfabetización académica, proceso y necesidad. Proceso, vamos a ver que hay una lectura y una escritura. Hay una comprensión, una interpretación y una aplicación. Procesos de análisis y de evaluación de los aprendizajes. La lectura es, como bien es el nombre de este taller, lectura y escritura académica. Para escribir es necesario leer mucho, uno tiene que hacer una buena recopilación de información en los libros, en páginas de internet, en ensayos sobre aquello que queremos escribir. Es decir, que aquí la bibliografía tiene que estar presente, es algo que no puede estar ausente. La bibliografía de lo que hemos leído para escribir tiene que estar presente y además es una guía de cuál es la base y cuáles son los fundamentos de los escritos. Eso es muy importante. También tenemos, como ya hemos dicho anteriormente, la comprensión, una interpretación y una aplicación. Es decir, comprender el texto, saber de qué se trata. El texto tiene coherencia y cohesión. Luego vamos a interpretarlo, es decir, qué está diciendo el texto más allá de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, un texto sobre el primer gobierno radical, uno puede interpretar si está a favor o en contra de ese gobierno. Por ejemplo, un escrito sobre la presidencia de Frondizi. También uno puede saber más allá de los datos exactos que tiene un texto, cuál es la intencionalidad que tiene el autor al escribir ese texto, si está a favor o si está en contra. Y por último, la evaluación de los aprendizajes, es decir, que a través de ese texto nosotros vamos a ir viendo cuáles son esos procesos de aprendizaje, cómo fueron aprendiendo, es decir, cómo fueron incorporándose a estas culturas lectoras. Esto es una necesidad importante. ¿Por qué es una necesidad importante? Porque así nos logramos desarrollar en forma intelectual, en forma profesional, al ser mejores docentes. Y en última instancia es un desarrollo personal de la persona que va a lograr tener mayor control y mayor capacidad para interpretar el mundo que lo rodea. Es decir, que va a tener mayores herramientas para desenvolverse socialmente en un mundo que constantemente está haciendo o que nos está invadiendo de información que nosotros como docentes o como personas tenemos que ir interpretando. Siguiendo con este video taller,
vamos a ver los aportes de Paulo Carlino sobre lo que es la lectura y la escritura académica en el nivel superior. ¿Qué nos dice Carlino sobre este tema? Acá nos da algunas aproximaciones sobre este tema y algunas características. Dice, señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en la universidad. Apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico. Como primera medida dice que es un conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener nociones sobre lo que es las culturas discursivas. Primero, ¿qué es una cultura discursiva? Acá podemos aproximarnos a este concepto como todo aquello que produce cierto conjunto en cuanto a conocimiento y en cuanto a pautas de lectura y escritura. Así, en geografía hay que tener pautas de lectura y de cómo se escriben textos referidos a cuestiones de geografía, como así también para historia y para, por ejemplo, lengua y literatura. Es decir, tenemos que tener nociones de contenido, nociones de conceptos, nociones de palabras habituales dentro de ese campo de conocimiento. Y además dice estrategias. ¿A qué nos referimos con estrategias? Las estrategias hacen referencia a cómo poner en práctica todas estas nociones. Cuándo se va a hablar con ciertas características del lenguaje, cuándo con otras, eh, cómo estas nociones se van a ir activando para ir participando en una forma correcta en las culturas discursivas. Y también nos habla de actividades de producción y análisis de textos. Es decir, que nosotros debemos producir textos y estos textos vamos a analizarlos y textos que escribimos nosotros que van a ser analizados. Esto lo logramos correctamente cuando tenemos estas nociones y estrategias para desenvolvernos en este campo de conocimiento específico o en esta cultura discursiva. Esto es importante porque así vamos a ir, además de producir y analizar textos y entenderlos, en ese mismo proceso vamos a ir aprendiendo. Solamente produciendo textos, escribiendo textos y analizando textos es que vamos a poder ir aprendiendo todos los conceptos se van a ir planteando dentro de la materia específica. Es decir, que esto es un soporte. La producción de texto, el análisis de texto y la lectura son soportes de aprendizaje y es en esos puntos en donde nosotros vamos a lograr un real aprendizaje porque lo que vamos a lograr es relacionar conceptos. Todos los conceptos que vamos aprendiendo no están en forma aislada, sino que se tienen que ir reorganizando porque esto es lo que produce un aprendizaje positivo y además un aprendizaje significativo. Obviamente así se aprende en lo que es en la universidad, en forma crítica, no ya como en el secundario en donde eh, lo que se proponía era una lectura extractiva, en donde se nos daban las preguntas y teníamos que buscar en el texto las respuestas a esas preguntas. Ahora debemos ser críticos, debemos tener más conocimientos, debemos desarrollar ciertas capacidades de lectura, como por ejemplo, qué hacer cuando encontramos una palabra que no conocemos. Podemos encontrar la definición en párrafos subsiguientes, por ejemplo. Tal vez no esté la definición, pero la misma palabra nos puede dar indicios. Todas esas también son estrategias y nociones que nos hacen participar en forma positiva y activa en las culturas o en las disciplinas eh,
de las culturas discursivas. Dice, apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico. Es decir, que en el ámbito académico hay prácticas de lenguaje y de pensamiento. Nosotros tenemos que tener cierto lenguaje, es decir, por ejemplo, en geografía tenemos que utilizar palabras, conceptos como por ejemplo meteorito, meteoro, saber cuál es la diferencia. En historia, por ejemplo, la década infame, la revolución libertadora, cómo fue el gobierno durante la década de los 90. Es decir, todos esos son conceptos que tenemos que ir incorporando a nuestro lenguaje y a su vez es el mismo pensamiento que lo va a ir desarrollando. Así el lenguaje y pensamiento también nos caracterizan dentro de una cultura discursiva. Seguimos. Debe ser parte de la currícula disciplinar específica e implica responsabilidad. ¿Por qué debe ser parte de la currícula disciplinar específica? Porque es específico porque es específica las culturas lectoras en las que nos estamos sumergiendo. Es específico geografía, es específico historia, es específico lengua y literatura. Van a tener, valga la redundancia, sus especificidades en cuanto a cómo observar un objeto de conocimiento, cómo plantear un tema, cómo observarlo, cómo tratarlo, cómo desestructurarlo, cómo rearmarlo, cuáles son las nuevas pautas que cada una puede ir incorporando a estos elementos de conocimiento que se nos van a ir dando. Por eso se debe enseñar porque es algo específico. Tenemos que tener especificidades sobre estas materias, ya que ellas son específicas en sí mismas. ¿Y por qué implica una responsabilidad? Implica una responsabilidad porque nosotros tenemos que ir aprendiendo esas cosas específicas, tenemos que ser responsables con eso. No podemos utilizar palabras, por ejemplo, con conceptos ambiguos. Para dar un ejemplo, no es lo mismo la síntesis en los ámbitos literarios, por ejemplo, o cuando un docente pide a un alumno que haga una síntesis, lo que se espera es que reduzca un texto a sus partes más principales o fundantes, pero en biología la síntesis es otra cosa, está en relación con las células y con la unión celular. Por eso implica una responsabilidad para no entrar para no entrar en esos equívocos que el lenguaje también muchas veces propicia. Entonces uno tiene que ser responsable para saber cómo hablar, para saber cuál es el pensamiento de la cultura lectora, para saber cómo plantear los ciertos temas. Esto es muy importante porque a su vez nos estamos construyendo también como sujetos de esas culturas lectoras. Nos estamos construyendo como ciudadanos de una sociedad, nos estamos construyendo nos estamos construyendo como personas en última instancia y también como primera instancia, nos estamos construyendo como docentes que vamos a enseñar en nivel secundario. Por eso implica una responsabilidad. Seguimos. Como ustedes saben, en este video taller van a tener actividades que van a tener que ir desarrollando. ¿Qué buscamos nosotros como los tutores con estas actividades? Primero, que se logre un escrito de nivel superior. Para ello, chicos, no se olviden de que todo texto tiene un título, que tiene que haber sangría, que tiene que haber párrafos. Coherencia y cohesión también son necesarios para que se pueda entender este, este escrito que ustedes están produciendo. También tienen que grabar un audio, es decir, que van a tener un acercamiento a las nuevas tecnologías, a las TIC, que es lo que se usa para educación a distancia. En este primer trabajo lo que van a hacer es grabar un audio.
y subirlo a la plataforma de trabajo. Les paso las consignas, así también las van teniendo más frescas, diríamos. Punto 1. Leer el texto, la lectura y la escritura se debe aprender en la universidad, que eso está en la bibliografía del material complementario del módulo 1. Recuerde cuáles son los pasos de una lectura de nivel superior. Tenemos que entender este texto, después analizarlo críticamente, qué nos está diciendo el autor, más allá de lo que está escrito. Debemos interpretarlo, no debemos solamente hacer una lectura extractiva de los elementos que la componen, sino que debemos leer en forma crítica. Después tenemos que realizar un escrito, sacar las ideas principales, ver qué es lo que el texto nos está diciendo. Punto 2. Realizar un borrador de escritura con el equipo de trabajo en donde expliquen en pocas palabras por qué es importante la enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior, cuáles son las principales técnicas de enseñanza para lectura y escritura que se plantean en el texto. Aquí vemos dos preguntas que pueden estar bastante, en el que ustedes pueden desarrollar bastante. ¿Por qué es importante la enseñanza de lectura en la escritura a nivel superior? Ya lo hemos visto al principio de este video taller. Ahí dimos algunas pautas sobre por qué es importante la enseñanza en el nivel superior. ¿Cuáles son las principales técnicas de enseñanza para la lectura y escritura que se plantea en el texto? Es decir, aquí ustedes tienen una pregunta que va a ser respondida en el texto. Tienen que leer el texto y ver claramente y ubicar específicamente cuáles son las técnicas de enseñanza. Por último, en el punto 3 dice elegir a un integrante del grupo para que realice la lectura del borrador de escritura en el punto 2 y dicha presentación se debe efectuar a través de un audio compartido en la plataforma. Aquí ustedes tienen que utilizar las TICs. Como primer punto, van a grabar un audio en el que vayan retomando aspectos del punto 2 de este trabajo y deben compartirlo en la plataforma. Recuerden, aquí también lo que buscamos no solamente es ver el tipo de escritura, sino también la oralidad, es decir, una lectura fluida, lo que buscamos es una grabación concisa, fluida, clara sobre su producción, un trabajo colaborativo que es muy característico de este tipo de enseñanzas, que es que cada uno desde su lugar pueda ir trabajando en conjunto, es decir, colaborativamente entre grupos para que todos puedan participar del desarrollo de estas actividades. No se olviden, chicos, eh, que está el módulo de trabajo, que están los trabajos anteriores del primer foro de ambientación. Si es que no lo hicieron, les pido por favor que lo terminen, que lo hagan, que lo suban. Si tienen alguna dificultad con la plataforma, nos mandan un mensaje, nosotros respondemos a la brevedad. Y en este punto ya me despido. Hasta luego.